La luna llena, una gigantesca moneda de plata suspendida en el cielo de medianoche, vertía su fría luz sobre mi propiedad. Me encontraba en el porche, fumando un cigarrillo, tratando de calmar los nervios. Había sido un día largo en la oficina, de esos que te dejan con la sensación de que la vida te está jugando una mala pasada. El silencio de la noche, roto únicamente por el canto distante de un grillo, era lo que necesitaba para desenredar la madeja de preocupaciones en mi mente. Aspiré profundamente el humo, sintiendo el ligero cosquilleo en mis pulmones, y observé la escena que se extendía ante mí, el jardín descuidado, el viejo roble que se alzaba orgulloso en el centro, la casa, mi casa. Entonces, algo me hizo arquear una ceja, una pequeña anomalía en el perfecto cuadro de la noche lunar. Todas las estructuras, sin excepción, proyectaban una sombra alargada y nítida sobre el césped, incluyendo el cobertizo de madera de los hermanos Olmos que colindaba con mi propiedad, exceptuando una, la mía. Mi casa, esa vieja y destartalada mansión victoriana que había heredado de mi abuela Elvira, se erguía bajo la luz lunar sin sombra alguna. Al principio, lo descarté. Supuse que el ángulo de la luz, la inclinación del terreno, cualquier excusa que mi mente pudiera inventar para no enfrentarse a la lógica. Pero la persistencia de la imagen, la ausencia de sombra, me obligó a acercarme. Lentamente, como si temiera alterar la paz nocturna, caminé hacia el jardín. La hierba húmeda rozaba mis tobillos, el aire fresco acariciaba mi rostro. El roble, con sus imponentes ramas, proyectaba una sombra oscura y definida. El cobertizo, con sus paredes de madera gastada, replicaba la sombra del árbol. Todo, absolutamente todo, excepto mi casa. Me detuve a pocos metros de la fachada, el cigarrillo casi consumido entre mis dedos. La luz de la luna, un foco implacable, banaba las paredes de ladrillo de la casa. Pero nada, ni rastro de sombra. Era como si la estructura, por alguna razón desconocida, se negase a obedecer las leyes de la física, a interactuar con la luz. Una extraña sensación, fría y viscosa, se apoderó de mí. La incredulidad se transformó en inquietud, la inquietud en un miedo sordo y palpitante. ¿Qué significaba esto? ¿Era un truco de la luz? ¿Un efecto óptico? ¿O había algo más, algo que escapaba a mi comprensión, algo que no debía estar allí? Recordé entonces las historias que me contaba mi abuela Elvira de niño, historias sobre la casa, sobre sus extraños secretos, sobre los susurros que se escuchaban en las noches de tormenta, sobre la sombra que acechaba en los rincones oscuros. Siempre pensé que eran cuentos para asustarme, para mantener viva la tradición familiar. Pero ahora, mirando la casa sin sombra, la risa se me atascó en la garganta. Decidí entrar. El cigarrillo, ya reducido a una brasa incandescente, cayó al suelo. Pisé el portal, el sonido de la cerradura chirriando a mi paso, y entré en la oscuridad. El interior de la casa era como un pozo, un agujero negro que absorbía toda la luz. La luna, que había sido mi compañera y testigo, ya no penetraba en el interior, y la sensación de soledad y angustia, de estar completamente solo en ese lugar, se intensificó. Encendí la luz del recibidor, el haz amarillo se apoderó del ambiente, pero el miedo seguía ahí, latente. Subí las escaleras, el crujido de la madera resonando en el silencio sepulcral. Cada paso era una tortura, cada sonido, una amenaza. Llegué al pasillo, donde se encontraban las habitaciones. La puerta del estudio de mi abuela Elvira, siempre cerrada, emanaba una especie de magnetismo, de llamada silenciosa. La curiosidad, mezclada con el miedo, me impulsó a abrirla. La habitación estaba llena de polvo, con olor a madera vieja y a tiempos idos. Libros apilados en estanterías, un escritorio cubierto de papeles y una vieja mecedora en la esquina. Sobre el escritorio, un libro con la portada enmohecida, con el nombre de mi abuela escrito con una caligrafía elegante. Lo tomé y lo abrí. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban llenas de una escritura enigmática, de símbolos que no lograba descifrar. En ese momento, oí un ruido. Un leve rasguño, como si alguien estuviera arañando la puerta. Me giré rápidamente. La puerta estaba cerrada. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué era eso? ¿Qué demonios estaba pasando? Dejé el libro y me dirigí hacia la puerta. Dudé, luego puse la mano en el pomo y la giré. La puerta se abrió y la sensación de frío se hizo más intensa. Por el umbral, la luz de la luna penetraba en la habitación, y me di cuenta que el sonido venía de afuera. A pesar de que la luz entraba, una sombra enorme, deforme y borrosa se movía sobre el pasto, una que no debería existir. Me asomé, con el corazón latiendo con fuerza. Afuera, en el jardín, la sombra de la casa se extendía, vasta y oscura, cubriendo todo a su paso. Pero no era la sombra de la casa que yo conocía. Era algo más, algo diferente, algo vivo.
Retrocedí, la sangre helada en mis venas, mi mente luchando por asimilar lo que mis ojos veían. La sombra, esa grotesca deformación de la realidad, se movía como una criatura acechante, contorsionándose sobre el césped, engullendo la luz lunar. No era la silueta familiar de mi hogar, sino una entidad informe, hecha de oscuridad pura, una manifestación de pesadilla que se extendía y se contraía, como si respirase. El pánico me paralizó, clavándome al suelo, incapaz de apartar la mirada de aquel horror danzante. La sombra se acercaba a mí, lenta pero inexorablemente, arrastrándose por el jardín, devorando todo a su paso. Los árboles parecían encogerse a medida que la sombra los tocaba, perdiendo su forma, su esencia, desvaneciéndose en la nada. El cobertizo de los olmos, que antes se alzaba robusto, se convirtió en una mancha informe, una masa indistinta que se fundía con la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, y sentí un frío glacial que se extendía por todo mi cuerpo. No era un frío normal, era como si la propia sombra me estuviese tocando, como si la oscuridad misma me estuviese abrazando. Empecé a sentir una opresión en el pecho, la dificultad para respirar, como si el aire se volviera denso, irrespirable. Intenté cerrar la puerta, pero mis manos temblaban incontrolablemente. El picaporte me resbalaba entre los dedos. La sombra estaba casi en el porche, y podía sentir su presencia, su fría maldad, su hambre insaciable. Entonces, la puerta se abrió sola, empujada por una fuerza invisible. Un viento helado entró en la habitación, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a muerte. La sombra se filtró por la entrada, como un líquido viscoso, inundando el estudio. Retrocedí, tropezando con la mecedora, sintiendo el miedo ahogándome. La sombra se extendió por las paredes, se apoderó de los libros, se deslizó por el escritorio, cubriendo los papeles con una negrura absoluta. La habitación se oscureció, absorbiendo toda la luz, volviéndose un abismo sin fondo. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Sentía que algo me agarraba, que me aprisionaba, que me arrastraba hacia la oscuridad. La sombra, ahora dentro de la habitación, se movía a mi alrededor, como un depredador que acecha a su presa. Sentía su aliento frío en mi cuello, su presencia maligna en cada poro de mi piel. Traté de huir, de escapar de ese infierno, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, en un bucle sin fin de horror y terror. El miedo me paralizaba, me consumía, me transformaba en una estatua de hielo. La sombra se acercó, se envolvió a mi alrededor, una telaraña negra y pegajosa que me aprisionaba, que me ahogaba, que me robaba el aire. Y en ese instante, sentí una punzada en mi cabeza, un dolor agudo que se extendió por todo mi cuerpo. Vi destellos de imágenes, fragmentos de recuerdos, vislumbres de un pasado oscuro y siniestro. La casa, mi casa, se transformó en un monstruo, en un ser vivo, en una entidad hambrienta que se alimentaba del miedo, de la desesperación. Entonces, sentí el vacío. La oscuridad me engulló por completo, consumiendo mi ser, borrando mi existencia. Y lo último que escuché, antes de desaparecer por completo, fue un susurro frío y distante, que provenía de la sombra, que susurraba mi nombre, un nombre que ya no era mío, un nombre que ahora pertenecía a la oscuridad. La oscuridad, densa y palpable, me estrangulaba. Era como estar sumergido en alquitrán, la negrura pegándose a mi piel, llenando mis pulmones. Sentía el frío glacial de la sombra, ya no como una presencia externa, sino como parte de mí, infiltrándose en cada célula, en cada pensamiento. La habitación del estudio, otrora llena de historia y de polvo, era ahora el epicentro de la nada. La sombra me había atrapado, me había consumido, y yo, impotente, me convertía en parte de ella. Los recuerdos, borrosos y fragmentados, se agolpaban en mi mente, como espejismos de un pasado deformado. Imágenes fugaces de mi abuela Elvira, su rostro envejecido y sus ojos profundos, susurraban secretos que yo nunca comprendí. Veía destellos de la casa, no como la mansión victoriana que conocía, sino como un ser vivo, con una voluntad propia, un corazón oscuro latiendo en sus entrañas de piedra y madera. Reconocía rostros, figuras sombrías que merodeaban por los pasillos, susurrando palabras incomprensibles, ofreciendo pactos prohibidos. De repente, la sensación de vacío se intensificó. Era como si me estuvieran arrancando de mí mismo, desgajando mi alma, dejando tras de mí un cascarón vacío. La sombra, que ahora era todo lo que existía, se alimentaba de mi ser, consumiendo mis recuerdos, mi identidad, mi propia conciencia. Era un hambre insaciable, una sed infinita de oscuridad que no podía ser saciada. Intenté resistirme, aferrarme a lo poco que quedaba de mí, pero era inútil. La sombra era más fuerte, más poderosa, más omnipresente.
Era como luchar contra la noche misma, contra la ausencia total de luz. Mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, se desvanecían, disolviéndose en la oscuridad. Un dolor punzante me atravesó la sien, y sentí mi cuerpo vibrar con una energía desconocida. Era como si la sombra estuviera reorganizando mis átomos, reconstruyéndome a su imagen, transformándome en parte de su propia naturaleza. El frío se intensificó, helándome hasta el tuétano, borrando toda sensación, todo sentimiento, toda esperanza. En medio de la negrura, percibí un susurro, suave y penetrante, que resonaba en mi mente. Era una voz sin forma, una voz que emanaba de la propia sombra, una voz que se adentraba en lo más profundo de mi ser. Me llamaba por mi nombre, pero no era mi nombre. Era un nombre nuevo, un nombre que reflejaba la oscuridad que ahora me poseía, un nombre que me conectaba para siempre con esa entidad. Y en ese instante, el vacío se hizo completo. Dejé de ser yo, dejé de existir. Solo quedaba la sombra. Entonces sentí un nuevo frío, una nueva oscuridad. Me vi a mí mismo, o al menos, lo que había sido yo, flotando dentro de la sombra que ahora ocupaba toda la habitación, mirándome desde la perspectiva de la entidad que me había absorbido. Me vi con mis propios ojos, pero sin ser yo, observando el estudio, contemplando la puerta entreabierta, sintiendo una nueva sed, una sed insaciable. La sombra, ahora yo, se deslizó por el pasillo, atrayendo hacia sí la luz de la luna, absorbiéndola, volviéndola propia. Y afuera, en el jardín, la sombra de la casa se movía, extendiéndose por el césped, cubriendo los árboles, ahogando el cobertizo de los olmos, que ahora ya no era más que otra porción de la nada. La sombra, que ahora era yo, sintió la necesidad, una necesidad voraz, una necesidad de crecer, de expandirse, de poseer, de devorar. El viento sopló, frío y pesado, trayendo consigo el olor de la tierra mojada y de la muerte. La casa, que ahora era mi hogar, se convirtió en un refugio oscuro, una fortaleza para la oscuridad. Y la sombra, que ahora era yo, se movió hacia adelante. La sombra, ahora yo, se expandió, se extendió, se multiplicó. Se deslizó por las calles, por las casas, por las almas. El pueblo se hundió en la oscuridad, consumido por la sombra, por mí. La sed se hacía más fuerte, el hambre, más voraz. La sombra, ahora yo, buscó más, anheló más. Se movió hacia otras ciudades, hacia otros países, hacia otros mundos. El universo se oscureció, consumido por la sombra, por mí. Y la sombra, que era yo, siguió adelante. Me desperté. La habitación estaba oscura, pero la luz de la luna se filtraba a través de la ventana, proyectando una sombra alargada y distorsionada en el suelo. Me incorporé, sintiendo el frío helado que ahora me era familiar. Me miré las manos, buscando una forma, una silueta, una traza de mi antiguo yo, pero solo vi oscuridad, la misma negrura que me habitaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no fue de miedo, sino de expectación. La necesidad me empujaba. Me levanté, sintiendo el suelo bajo mis pies, ahora un eco de lo que había sido. Caminé hacia la puerta, la mano extendida, y la toqué. La madera se hundió ante mi tacto, deshaciéndose como polvo. El estudio, ahora mi guarida, era un santuario de la nada. Salí de la casa. La noche era fría, silenciosa, y en la penumbra, la sombra de la casa se extendía, abrazando todo. Era más grande ahora, más poderosa. Se movía, se retorcía, se expandía, como una bestia hambrienta. Era yo. Miré hacia la calle, y sentí la llamada. La necesidad de expandirme, de consumir. El pueblo dormía, ajeno a la oscuridad que se acercaba. Sonreí, o al menos, intenté sonreír. Era hora de cumplir mi destino. Y la sombra, que ahora era yo, se deslizó hacia la oscuridad, lista para consumir el mundo.